Continuando con lo que dice el catálogo de no aptos de la Dirección de Medicina Preventiva. Dentro del apartado de oídos, nariz y garganta, cuando ustedes hagan su examen médico les van a hacer ciertas pruebas ¿cómo se llama?, de audición en sus oídos. Les van a hacer una prueba donde van a revisar qué tan bien escuchan, que es el primer punto que ven en pantalla. Les van a hacer lo que es un examen audiológico. Hablando de acústica, lo que es la ciencia del sonido, metiendo un poco ese tema. Ustedes han escuchado que los sonidos se miden en decibeles. El decibel es la medida del sonido, la unidad del sonido. Lo que hace referencia al decibel es qué tan fuerte se escucha un sonido, qué tan alto es su volumen, por así llamarlo. Un sonido de 0 decibeles es un sonido que apenas alcanza a escuchar. Se le llama el umbral de sonido. A partir de 0 es cuando nosotros empezamos a escuchar algo. Y de ahí va a ir subiendo sus decibeles hasta llegar a los 120. 120 decibeles se conoce como el umbral del dolor. Cuando ustedes escuchan sonidos a partir de 120 decibeles o más, su oído ya empieza a generar una molestia e incluso dolor. Entonces, nuestro oído, el oído humano, recibe sonidos de 0 a 120 decibeles sin problema alguno. Por debajo de 0 decibeles jamás lo van a escuchar, y por encima de 120 decibeles ya les va a empezar a generar dolor en el oído. Una conversación normal como la que estamos teniendo ahorita, bueno, si la tuviéramos así de frente, se encuentra aproximadamente en los 40-45 decibeles. Un susurro se encuentra justamente en los 20 decibeles. Las turbinas de un avión se encuentran entre los 140 y los 160 decibeles. Por eso cuando están cerca de un avión con los motores prendidos, deben usar los tapones, porque ya estamos por encima del umbral del dolor. Regresando aquí a los requisitos, este examen audiológico es justamente para verificar que ustedes escuchan en los decibeles indicados. Que un sonido de 20 decibeles ustedes lo escuchen en 20 decibeles, que un sonido de 40 decibeles lo escuchen en 40 decibeles, que no sufran una desviación. Esto a través de diversas frecuencias, los sonidos se mueven en frecuencias. Entre más alta sea la frecuencia, más agudo es el sonido, se escucha más chillón. Entonces les hacen una prueba de sonido con varias frecuencias, sonidos graves, sonidos agudos, sonidos chillones, y que efectivamente los escuchen en los decibeles a los que está el sonido, 20, 40, 60, 80, según la prueba. De esa prueba pueden surgir dos descubrimientos, tres más bien. El primero es que ustedes escuchen bien, escuchen perfectamente, ahí totalmente no hay problema. El segundo es que ustedes sufran de hipoacusia. La hipoacusia es un grado de sordera parcial, que su oído no escuche a los decibeles correctos, que si les emiten un sonido de 20 decibeles, ustedes escuchen ese sonido no a 20, sino que ocupen un volumen más alto. Necesitan 30, 40 decibeles para poder escuchar ese sonido, que cualquier persona normal a 20 sí lo escucharía. Entonces la hipoacusia es un cierto grado de sordera parcial. Hipoacusia media, hipoacusia severa o hipoacusia profunda. Una hipoacusia profunda ya es un grado de sordera parcial alta, que quizás un sonido que alguien normal, alguien sano, escucha a 20 decibeles,
ustedes ocupen ya 80, 90 decibeles. Ya es profundo, ya es una hipoacusia grave. Y unilateral y bilateral se refiere a un solo lado, un solo oído, bilateral, bi2 en ambos oídos. Y el tercer caso que puede surgir de esa prueba, que es el grado más alto de hipoacusia, se le llama la anacusia. La anacusia ya es que están totalmente sordos, que de ese oído o de ambos oídos no escuchan prácticamente nada. Ese ya es estar total y absolutamente sordo, y ese no tiene cura. La hipoacusia se puede tratar, la anacusia no. Yo supongo que ninguno en el grupo tiene hipoacusia o anacusia. Más que nada anacusia, escuchan bien de los dos oídos. Ninguno es sordo. Digo, hasta donde yo sé, ninguno de ustedes es sordo. De uno, profe, mande. Sí, este es un resumen, este se los voy a pasar, ¿verdad? Entonces, hipoacusia y anacusia. La hipoacusia, por ejemplo, les digo, tiene tratamiento. Va a estar, va a estar, por ejemplo, presente en los adultos mayores que ya no escuchan bien, si tienen cierto grado de hipoacusia. Ustedes han visto los pequeños aparatitos auditivos que se ponen, ese es como color carnita, que se ponen en el oído. Esos aparatos auxiliares auditivos están permitidos siempre y cuando cumplan ciertos requisitos de ganancia, me refiero a ciertos requisitos de volumen, entre comillas, que el sonido que reciban lo amplifiquen de tal forma que la persona pueda escuchar correctamente, que sí lo amplifique al nivel que la persona que sufre la hipoacusia pueda escucharlo. Mientras el auxiliar aditivo sí le permite escuchar como debe a esa persona, está permitido usarlo. No hay ningún problema. Eso en la parte de oídos, exclusivamente de oídos. Pasando a lo que ya es nariz y garganta, que realmente están unidos. Si no lo sabían, ahora lo saben. Oídos, nariz y garganta están unidos, o sea, están conectados. Cualquier enfermedad que afecte la ventilación en los senos paranasales, oído y nariz, o sea, lo que es garganta, su oído. Cuando ustedes les da gripa, por ejemplo, que sienten que está todo tapado, así que no pueden respirar, es porque sus senos paranasales están congestionados. Pues alguna enfermedad que afecte la ventilación, algún tipo de asma, algún otro tipo de enfermedad que no les permita respirar bien. Gripas, no, porque las gripas se curan, ¿no? Digo, esas duran 3 4 días y ya, curados. Pero otro tipo de enfermedades, como el asma, que ya es algo mucho más grave, que no permite que la persona que lo tenga respire de forma correcta. O si ustedes son pilotos y de repente se asustan allá arriba y con el asma ya se mandan muriendo, pues obviamente no les van a dar el permiso de ser pilotos. Todo ese tipo de enfermedades que puedan afectar a la ventilación, a la correcta respiración, ya son consideración para considerarlos como no aptos. Ya dependiendo del grado que tengan de esa enfermedad, ya será decisión de la dirección de medicina si pueden o no pueden justamente tomar la licencia. Alteraciones del lenguaje que puedan hablar de forma correcta, que no sufran algún tipo, ¿cómo se llaman estos? De dislexia, que puedan, sí, sí, dislexia, bueno, que puedan hablar de forma correcta, que no sufran alguna alteración del lenguaje.
Y alteraciones de equilibrio. Ustedes saben que el equilibrio se da gracias al oído. El oído tiene una pequeña burbujita llena de líquido, que es la que nos ayuda a mantenernos equilibrados. Cuando ustedes dan muchas vueltas que se sienten desequilibrados es porque ese liquidito sigue dando vueltas. Es como nuestro pequeño giroscopio. Eh, Así como los niveles que usan para ver que todo esté derechito, igual, así funciona el oído. Ese liquidito nos mantiene, ¿cómo se llama? Equilibrados. Hay gente que sufre alteraciones del equilibrio, que de repente están normales y tal, se caen así o empiezan a caminar y se desequilibran porque su burbujita de líquido, no me acuerdo el nombre del líquido, la verdad. Su burbujita de líquido está dañada. Hay algo mal. Les hacen pruebas, por ejemplo, de, ay, párate en un pie o la famosa prueba de párate en un pie y cierra los ojos. Esa prueba es muy, muy útil. Ese, el líquido amniótico, seguro. A ver. No, ese no es, Carlos. Es otra cosa. No, el amniótico es el que está ¿cómo se llama? En la matriz. Es para los embarazos. Es otra cosa. Pero bueno, eso sería la parte de oídos, nariz y garganta. Realmente, en resumen, que escuchen bien, que no tengan algún tipo de sordera. Si la tienen, mientras no sea anacusia, o sea sordera total, pueden usar su aparatito de sordera. Que hablen bien, que no tengan alteraciones de lenguaje, que puedan hablar de forma correcta y que sean equilibrados, o sea, que no sufran algún desequilibrio grave. En resumen, nos pasamos al sistema nervioso. Sistema nervioso que no tengan historial de trastornos convulsivos, que no hayan sufrido antes de convulsiones. Eso está relacionado con epilepsia, que no hayan sufrido o tengan epilepsia. No pueden tenerla porque luego les da allá arriba un ataque y para qué queremos algún incidente, ¿no? Con ustedes. Entonces, convulsiones, epilepsia no está permitido. Alguna enfermedad que haya afectado el sistema nervioso, el sistema, bueno, los nervios, lo que es la médula, el cerebro. Funciones motoras, alguna enfermedad que haya alterado sus funciones motoras, que no puedan mover bien un miembro del cuerpo, que no sientan. Por ejemplo, hay casos de gente que les ponen la mano en un comal caliente y no sienten que se están quemando. Eso es una alteración del sistema nervioso. O igual los ponen en una cubeta de hielos y no sienten nada, no sienten frío. Eso es una enfermedad del sistema nervioso. Todo ese tipo de cosas tampoco están permitidas, ya son problemas graves, de hecho, no es cualquier cosa. Y cuando yo digo secuelas es que ustedes hayan tenido algo así y de repente así como de, ya me curé y luego regresa. Es una secuela. Regresa otra vez esa alteración, esa normalidad. Daños en el cerebro, por ejemplo, que hayan recibido golpes, lo que es un traumatismo craneoencefálico, golpes, fracturas en el cráneo, también es un punto importante porque esto puede derivar justamente en alguna normalidad. El cerebro es muy, muy delicado. Cualquier golpe fuerte, cualquier fractura puede llevar a alguna de los puntos de acá arriba de aquí arriba de las secuelas.
que pierdan alguna función nerviosa o que tengan de repente, ¿cómo se llama? Secuelas de ese golpe, que se desmayen, que de repente pierdan el sentido de alerta, que de repente no sientan cosas. Sí puede llegar a pasar. Entonces tengan muchos cuidados con sus cabecitas. Dime. No, no debería volar. Ahorita vamos a ver la parte de corazón. Sí, ahorita vamos a meternos a a la parte del sistema cardiovascular. Ahorita hablamos de eso. Entonces, del sistema nervioso, que no sufran de epilepsia, trastornos convulsivos, en enfermedades que afecten al sistema nervioso, como les digo, que no sientan las cosas, que pierdan funciones sensitivas, motoras, que de repente no puedan mover un brazo así, o pierdan la movilidad de ese brazo, pero así de la nada, no por un accidente, sino así como el sistema nervioso ya no funcione. Golpes graves, no cualquier, que de repente, ay, se descalabró el niño. No hay tanto problema. Si no hay alguna secuela o alguna normalidad, no hay problema. Digo, todos hemos sufrido algún golpe en la cabeza. Ya por eso no es razón suficiente. Pero si fue una fractura, fue un traumatismo ya muy grave, ya puede derivar en algo que no te permita volar. O incluso ser técnico. Recuerden que eso también es para técnicos de mantenimiento. Sistema respiratorio, que no sufran alteraciones orgánicas o funcionales. O sea, que sus pulmones estén bien. No les haya salido ahí alguna alteración o un tercer pulmón o que un pulmón se hizo más chiquito, cosas así. Que sean pulmones sanos y funcionales. El enfisema pulmonar, que es ¿cómo se llama? Una enfermedad donde el pulmón le cuesta respirar. En la enfisema pulmonar, ustedes en los pulmones, ya que vean biología, si es que ven el sistema respiratorio en biología, van a ver que el pulmón está lleno de saquitos, de pequeñas bolsitas adentro. El efisema es cuando el espacio entre esas bolsitas se hace más grande. Se hace un espacio como un vacío, bueno, no un vacío, sino una zona de aire que apachurra esas bolsitas. Entonces, al apachurrar esas bolsitas, ustedes tienen dificultad de respirar, porque esas bolsitas son las que se llenan de aire justamente para respirar. Si yo apachurro la bolsita, le va a entrar menos aire y ustedes no van a poder respirar. A eso hace referencia el enfisema. Asma bronquial o bronquitis crónica. El asma, como les comentaba hace rato, no es razón para que ustedes vuelen. Digo, les pueden considerar no aptos. Bronquitis es una enfermedad justamente de los bronquios. Igual no les permite respirar. Enfermedades contagiosas, infectocontagiosas de vías respiratorias. Este punto, obviamente, cuando les dé gripa, les dé, por ejemplo, ahorita el coronavirus, cosas así, pues obviamente lo mejor es que no vuelen, porque luego van a contagiar a todo el mundo. O en técnicas de mantenimiento van a contagiar a sus compañeros de trabajo. Pero ciertas enfermedades ya un poco más graves, que pueden llegar a ser más contagiosas, eh, si la Dirección de Medicina Preventiva considera que es no apto, pues ahora sí que ni modo, ¿no?
Ese tipo de enfermedades, digo, no es tan grave así como de, ay, no me van a dar mi licencia, sino la cuestión de gripa y todo ese tipo de enfermedades del sistema respiratorio, las normales que todos conocemos, que se pueden curar, justamente te tomas tus días de descanso y listo. No es que te digan, ay, tienes gripa, te voy a quitar tu licencia. No, a su casita, reposa y ya regresa, ¿no? Ahí no hay tanto problema. El síndrome de la apnea del sueño es lo que ustedes conocen como ronquidos. La apnea del sueño es una interrupción de la respiración cuando duermen y eso deriva en un ronquido. Hay apneas más graves que otras. No sé si alguno de ustedes, más que nada los hombres o alguno de sus padres, digo, las mujeres también da, pero es un poquito más común en los hombres, no sé por qué. O alguno de sus padres eh, que roncan muy fuerte, que de repente les digan, no, es que anoche sentí que me ahogaba. Eso es la apnea del sueño. Les comento, me repito, hay apneas más fuertes que otras. De eso, entonces no se apuren, no es que todos en algún momento roncamos. Que por la posición, que no sé qué. Pero hay un síndrome en especial que siempre que duermen se les corta la respiración. Se les interrumpe y por eso sienten que se ahogan y despiertan de forma, ¿cómo se llama? De forma brusca. Y lo hacen de forma común, no es así como de, ay, lo sentí que me ahogaba hoy, bueno, anoche y lo voy a volver a sentir dentro de 2 años, ¿no? Pues no, eso ya puede ser por otra cuestión que durmieron chuecos o realmente se fue la saliva por otro lado y así, ¿no? Pero la apnea del sueño, el síndrome de apnea del sueño ya es más común, mucho más común, ronquidos muy fuertes que sienten que se ahogan, todo eso. Eso deriva ¿cómo se llama? Entre comillas, un mal acomodo del sistema respiratorio. Ya es una falla en el sistema respiratorio que hay que irse a checar. El sistema endocrino, que es el sistema que se encarga justamente de las hormonas, las diabetes, sí pueden trabajar, sí pueden tener licencia si tienen diabetes. Que sea la diabetes mellitus, que es la diabetes más común, siempre y cuando ustedes tengan su tratamiento de insulina. Pero esta diabetes, la diabetes mellitus, no es razón para considerarlos no aptos. Ustedes pueden trabajar sin problemas, siempre y cuando, repito, lleven su insulina. Diabetes mellitus no controladas, ahí sí es razón justamente para no darles la licencia. Ya deben llevar ustedes un tratamiento. Ustedes están muy chavos, ninguno de ustedes debe tener diabetes. Eh, si alguno de ustedes tiene parientes, tíos, abuelos, padres con diabetes, cuídense, ustedes también son propensos a llevarla. Es algo medio genético, entonces cuídense. Si les llegara a dar, que esperemos que no, realmente esperemos que no, con el tratamiento ya realmente ya es suficiente, ya lo controlan y ya pueden laborar en cualquier parte de la aviación. ¿Alguna alteración orgánica o funcional de las glándulas de secreción? Que todas sus glándulas de secreción de hormonas no tengan fallas orgánicas, fallas funcionales. Que toda parte de hormonas funcione correctamente. Y lo que es el hipo e hipertiroidismo. Esta es una enfermedad de la glándula tiroides, donde, eh, ¿cómo se llama?
donde segrega menor hormona o mayor hormona de la que debería. La hormona que saca la tiroides ¿cuál es? Eh, hormonas tiroideas. Bueno, bueno, hormonas tiroideas, así dice. Entonces, con el hipo o el hipertiroidismo, ustedes van a segregar más o menos de esta sustancia. Esta puede generar algunos problemas en el corazón, algunos problemas en huesos, ese tipo de cosas. Tienen que segregar, digamos, lo normal, ¿no? Y esta el hipertiroidismo es como la más conocida de todas las glándulas de secreción de hormonas. ¿Dudas hasta aquí? Ok. Sistema cardiovascular, ya nos pasamos a lo que es corazón. Ninguna alteración cardiovascular, que su corazoncito esté bien, esté sano, que no tenga alguna deformación, alguna alteración ahí medio extraña. Igual todo el sistema vascular, todo lo que son las venas, las arterias, que no tengan ahí una deformación rara, que esté todo sano, no esté tapado ninguna arteria, todo esté bien. Insuficiencia cardíaca, que el corazón no funciona de forma correcta, que no trabaje como debe trabajar, que sufra alguna insuficiencia, no dé los latidos como deba, algo por ahí medio extraño. Trastornos del ritmo cardíaco. Nosotros tenemos un ritmo normal, así cuando estamos tranquilos, un ritmo cuando estamos corriendo, que es un promedio. Los trastornos de ritmo cardíaco son aquellos que de repente el ritmo se vuelve loco o no late al ritmo que debería según la situación. Que ustedes estén así tranquilos, sentados y de repente empiecen a latir muy, muy rápido, así de la nada. Es un trastorno de ritmo. O de repente empiece a latir muy despacito, así de la nada, cosa que no debería. O de repente que empiecen a correr y su corazón no lata lo que debería para llevar oxígeno a su cuerpo mientras están corriendo. Entonces se me van a desmayar porque no tienen oxígeno. Lesiones vasculares, algún daño en las arterias, en las venas, que pueda representar algún riesgo, que esa lesión vaya a ocasionar algún coágulo, que vaya a ocasionar algún daño, alguna deformidad justamente en el sistema vascular. Prótesis vasculares y marcapasos. El marcapasos, ustedes ya los han escuchado, es un pequeño aparatito que se pone en el corazón para irlo midiendo, para irlo controlando, para aquellos que sufren de alguna insuficiencia cardíaca. Las prótesis vasculares son prótesis que se ponen en el sistema vascular, en el sistema de arterias y venas, para un flujo correcto de la sangre, para aquellos que hayan sufrido alguna lesión, algún trastorno en el sistema vascular. Los marcapasos son muy delicados, entonces no se permite más que nada a pilotos que lo lleven. Por las presiones a las que pueden llegar a volar, tampoco en sobrecargos es muy recomendable. Por las presiones a las que nos encontramos allá arriba puede generar alguna falla. Aquí en técnicos de mantenimiento ya dependerá ¿cómo se llama? Del criterio del médico que los atienda. Si considera que sí pueden, bajo ciertas condiciones, ya los hará aptos. Si de plano dice que no, pues ni modo. Digo, ustedes también están muy chavos para llevar los marcapasos, al menos que alguno de ustedes tenga ya alguna falla grave en el corazón. Trasplantes cardíacos.
Como lo veremos ya al final del documento, como viene al final del documento que habla de trasplante de órganos. Trasplante de órganos, ya adelantándome un poco. Todos los trasplantes de órganos están permitidos, excepto el de corazón. El trasplante de corazón es el único que la Dirección de Medicina Preventiva no permite. Si alguno de ustedes ya en un futuro sufre de un trasplante cardíaco, despídanse de su licencia, sobre todo de piloto y de sobrecargo, principalmente esos dos. Entonces, cuiden su corazoncito para que no sufran algo así. Es el único que no se permite justamente por la delicadeza que conlleva un trasplante cardíaco y los cuidados que debe llevar un trasplante cardíaco. Al igual por los cambios de presión, como no es el corazón de ustedes, es un poco más delicado y puede sufrir algún problema. Entonces, no está permitido. Y la hipertensión arterial no controlada. Hay gente que sufre de hipertensión y la controla a través de medicamentos que aumente la presión justamente dentro de sus venas, dentro de sus arterias. A eso se refiere la hipertensión. Que sea no sea la presión indicada, la normal, que sea mucho más grande. Eh, de seguro ustedes tienen algún tío, algún familiar o conocen a alguien, ya más que nada adultos, que sufren de ese tipo de cosas. Ay, es que la hipertensión o cosas así, ¿no? Se controlan con medicamentos. Si ustedes la llegaran a tener, esperemos que no. Nada más tienen que ir con el doctor, con el cardiólogo, que les dé su tratamiento para controlarlo. Y ya con eso es suficiente para que les den su licencia. Si no la controlan, puede generar algún problema mientras estén en labores. Se les suba la presión ¿cómo se llama? De la sangre y vaya a ocasionar algún daño en el corazón. El sistema hematopoyético es el sistema que se refiere a la sangre, el sistema sanguíneo, por así llamarlo. Hablamos de sangre. Ustedes no pueden sufrir ninguna alteración en coagulación sanguínea, o sea que su sangre no se seque. Esa es la coagulación para quienes no lo conocían, que la sangre sí se seque. Obviamente, si ustedes sufren cuando ustedes sufren un corte, aquí entra justamente el factor de coagulación de la sangre para generar la cicatriz. Hay gente que de repente esta coagulación no la tiene. Se cortan y empieza a sangrar, y a sangrar, y a sangrar, y a sangrar. Y nunca coagula. O sea, no, o tarda demasiado en coagular, entonces sigue sangrando, y sangrando, y sangrando. Eso no es normal. Obviamente también ustedes donde se cortan es cuánta sangre va a salir. No es lo mismo que se corte en un dedo que se corte en una arteria principal, donde sí va a salir mucha sangre. El chiste de esto es que conforme vaya pasando el tiempo, su cuerpo tiene que empezar a coagular. Por sí solo tiene que empezar a tratar de tapar ese corte. Si no lo logra es porque hay algún problema en la coagulación, que es justamente lo que dice esta parte. Anemia. La anemia, ustedes Es una enfermedad ¿cómo se llama? De la sangre. Esa se da justamente por deficiencia de hierro, que les falte hierro en su sangre, y afecta a qué tanto oxígeno lleva justamente los glóbulos rojos. Ustedes saben que la sangre transporta el oxígeno a todo su cuerpo. Con la anemia que le falta hierro, este oxígeno no es transportado y puede derivar en otros problemas. Igual, si tienen cierto grado de anemia donde ya no pueden respirar de forma correcta, ya comprometa la seguridad de su trabajo, no les van a dar la licencia. Si es una anemia leve,
sí se las pueden dar, no hay tanto problema. Y el síndrome de inmunodeficiencia humana, ustedes ya lo conocen, el SIDA, tiene que ver con la sangre. No es que, ay, tiene SIDA ya, sáquenlo, ¿no? No. El SIDA hoy en día se puede controlar hasta cierto punto con medicamentos, con tratamientos. Si ustedes, esperemos también que no anden también ahí en ese tipo de cosas, cuídense mucho de eso. Si alguien llega a tener SIDA, si está controlado, está con sus tratamientos, no hay problema. Obviamente debe llevar ¿cómo se llama? Sus cuidados. Pero si no lo están controlando y el SIDA abre la puerta a otras manifestaciones clínicas que dice que se acompañe de manifestaciones clínicas incompatibles. O sea, que no se estén cuidando el síndrome de inmunodeficiencia. Y eso dé pie a otra enfermedad, a otro trastorno de las que ya hemos mencionado. Ahí es cuando ya no les pueden dar la licencia. Si este síndrome lo tienen controlado, tienen cuidado, sí les pueden dar la licencia. No es así como de, ay, tienes SIDA, ya no. No. Sí se las pueden dar si tienen este síndrome. No hay problema. Siempre y cuando tengan sus cuidados, tengan sus tratamientos. Porque ustedes saben que este va a llevar o le abre la puerta a otras enfermedades más graves. Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? ¿Nadie? Bueno, le voy a dejar hasta aquí el día de hoy. A ver qué dice aquí. ¿Tenemos algún tipo de fobia? ¿Se prohíbe volar? Sí, sí, porque es una cuestión neurológica, ¿no es cierto? Psicológica. Esto lo veremos, viene de más adelante del texto. Mm, incluso si tuvieras la fobia a las alturas, no sé por qué serías piloto, por ejemplo. Te da miedo volar porque serías piloto. Tienes una fobia, realmente lo que es una fobia. O sobrecargo también. Alguien que sea una sobrecarga no debe tener fobias. A volar al menos o a las alturas. Sí, hay un miedo leve o que es normal, ¿no? Pero una fobia, ya que es un miedo ya irracional, ya muy, muy fuerte. Realmente, esa misma fobia a ti solito te detendría para volar. Ok, ¿qué estaba yo? Así. Vamos a dejarles hasta aquí. No se vayan todavía. Necesito platicar algo con ustedes. Pero hasta aquí dejamos lo que es la clase de